3, 2, 1, 0. Mis queridos cibernautas, buenas tardes a todos los que me van a poder estar viendo a través de las redes sociales, como es Facebook, como es YouTube. Porque fíjense que este día voy a echar a andar algo único en el país. Yo ya lo investigué por todos lados, no hay una sola cosa como esta. Y bueno, quiero decirles, hacerles la primicia, que este día se da a conocer el primer y único museo de computadoras de escritorio en México. Son más de 30 equipos, desde los más viejitos hasta los más nuevos, y que todos están funcionando perfectamente. ¿Cuál es lo interesante de esta situación y por qué lo hago? Estuve entrando en las redes sociales y me encuentro que hay argentinos, que hay españoles, que hay norteamericanos, que hay de todos lados, menos de México, informando de cómo ha evolucionado la computación de escritorio en México. Y les hablo pues principalmente de los equipos de cómputo que están involucrados con Microsoft, con las PC clonadas y las de marca también, donde IBM juega un papel importantísimo al iniciar ellos lo que era el famoso compatibilidad con IBM. Así es que ahorita voy a pasarles un video de las máquinas que tengo funcionando para que se den cuenta de la importancia y del camino y del transcurso que ha tenido la computación en México. Y como les digo, me da tristeza que entran argentinos, que entran americanos, que entran españoles, que entran rusos y ningún mexicano. Bueno, pues aquí está este primer museo de la PC de escritorio, porque como les digo, busqué en todas las redes sociales un museo de la PC en México y todos me derivan. ¿Saben a dónde? Pues me derivan a Silicon Valley, a San José, California. Bueno, ya saben, aquí incluso este lugar va a estar abierto para todos aquellos que quieran llegar a visitarlo con todo gusto, nada más, claro, con las medidas de seguridad de acuerdo a la pandemia, como está ahorita la onda del COVID-19, pero está dispuesto. Aquí van a ver todas las computadoras, desde la IBM 5150, que fue con la que IBM inicia y se convierte en el ícono de las computadoras de escritorio. Pues mis queridos cibernautas, espero que me estén siguiendo, porque esto es algo inusitado, algo nuevo en México y ya algo nuevo en este mundo de la cibernética. Y también les comentaré por qué. ¿Por qué abro este museo? Quiero que sepan que yo vivo en una zona del norte de Jalisco y yo fui el primero que vendió computadoras en toda una región enorme, comprendida entre 10 municipios del norte de Jalisco y otros tantos del sur de Zacatecas. El primer ciber que hubo en toda esta región fue mío. Y esto nace porque en mi actividad periodística yo necesité comprar una computadora y me doy cuenta de que no había, y de ahí nació mi inquietud y de ahí nació mi aprendizaje para manejar, arreglar y armar computadoras y vender computadoras. Ya les digo, espero que me estén siguiendo, que me hagan viral porque está bien interesante esta información que les voy a dar. Computadora IBM 5150, esta es considerada la predecesora de las computadoras actuales, las computadoras de escritorio, y con esta nace lo que es el famoso compatible con IBM. Esta nace en principios de los 80s, un procesador 8088, monitor TTL. Esta es una computadora marca Printaform, con procesador 8088 también, con dos floppies de 5 1/4 de baja densidad. Y Printaform fue de las primeras empresas que empezaron a vender computadoras personales en México. Esta computadora, igual que la anterior IBM, son computadoras muy antiguas, todas funcionando. Computadora también con un procesador 8088, con un floppy de 5 1/4, de 3,5 de baja, pero ya trae disco duro de 20 megas, un monitor CGM a color como lo estamos viendo. Y bueno, lo importante es que esta ya es de las computadoras que entran con discos duros muy pequeños,
pero a fin de cuentas tenían ya donde almacenar información. Esta es otra computadora, también 8088, un procesador 8088 con monitor ámbar TTL, monocromático. Y también de las primeras que llegaron a México. Esta era de marca Wind, era una empresa que empezó a vender computadoras en México. Esta trae un disco duro de 65 megas y un floppy, un lector de disquetes de 5 1/4. Esta es otra computadora también viejita, pero esta tiene un procesador B20 fabricado por NEC, que era la competencia de Intel en ese tiempo. También es una computadora con un monitor TTL ámbar monocromático. Esta es otra computadora que también tiene un procesador 8088, pero la característica interesante de esta, que la tarjeta madre es la transición del XT al AT. El XT era Extended Technology y la AT era Advanced Technology, que son las que actualmente son las que se manejan. Todas las computadoras son AT. Antes de eso eran XT. Monitor a color. Esta es una computadora IBM modelo 25. Esta era All-in-One. Esta trae un procesador 8086 que junto con el 8088 nacieron más o menos en el mismo tiempo, con monitor a color de mejor resolución. Esta es una computadora ya 286 AT. Ya brincamos lo que era el XT Extended Technology a Advanced Technology. Esta ya es una 286 con mayor capacidad. Tiene monitor blanco y negro, es de 16 MHz en velocidad, con floppies, lector de disquetes de 5 1/4 de media y un disco duro ya más grande. Esta es una 386, también ya AT con monitor monocromático, también había de color, pero lo interesante de esto es que todas las computadoras que tenemos en este museo funcionan y no queremos hacerles tedioso pues la presentación de las computadoras, pero quiero que sepan que este es el primero y único museo de la computadora de escritorio en México, donde tenemos cerca de 36 equipos y todos funcionan. Bueno, pues siguiendo con la secuencia, ahora vamos con una 486 CCX. Esta ya trae Windows 95. Ya se le podía poner ese sistema operativo con 8 megas en RAM, monitor a color, VGA, lectores de disquetes de 3,5, ya trae su disco duro más grande. Y bueno, poco a poco vamos a ir platicando y vamos a ir abriendo cada una de las computadoras para que vean qué es lo que tienen y cómo eran las computadoras que llegaban a México y que todos los usábamos. Esta es otra computadora 486 SX. Esta es de 25 MHz, marca Acer. Ya Acer empieza a hacer mucha presencia a nivel internacional. Y aquí estamos viendo esta computadora con 8 megas en RAM. Su disco duro también grande, a color el monitor. Esta tiene el sistema operativo MS2 6.22. Y bueno, vamos a ir, como ya les dije, abriendo cada una de ellas para que ustedes vayan sabiendo cómo eran y qué utilizábamos en esos tiempos los que éramos adictos a la computación. Esta es otra computadora IBM. Esta es una 486 DX2 a 50 MHz. Ya cada vez eran más potentes, su monitor a color. Y bueno, lo importante es que IBM, después de haber sido la que introdujo lo que es el sistema de compatibilidad con IBM, sigue con enorme presencia, que ahora IBM es la misma marca de Lenovo. Es una computadora Acer con procesador 486 de X4 a 100 MHz. Ya era una computadora más potente para poder manejar programas de diseño y programas de procesamiento de datos, que como les digo, vamos a ir presentando una por una para que vean cómo estaban constituidas, cómo estaban hechas, qué tienen adentro. Vamos a verles todos sus interiores. Esta es una computadora Compaq Presario All-in-One
ya con un procesador 486SX a 33 MHz. Lo interesante de esta es que ya era all-in-one, con un lector de disquetes de 3,5. Esta es una computadora marca ATM, de las muchas marcas que salieron en el mercado. Esta ya trae un procesador 586. Este procesador 586 lo elaboraba AMD, competidor de Intel, y en su tiempo era superior al 486. Incluso se llegó a asegurar que el 586 era más rápido que los primeros Pentium a 60 y 75 MHz. Esta es otra computadora 586 que, como ven, pues la estamos armando, la estamos configurando, la estamos reparando para que funcione perfectamente bien. También de AMD 586 de 133 MHz, cada vez más rápidas. Y como les digo, vamos a ir viendo cómo están conformadas todas las computadoras, así como esta. Vamos a ir viendo qué tienen las otras adentro, cómo están las tripas de las otras computadoras que tenemos aquí. Como les digo, son como 36 equipos que forman el primer y único museo de la computadora de escritorio en México. Esta ya es una computadora Pentium a 166 MHz, con su disco duro, su lector de CDs. Ya son mucho más potentes, Windows 98, como lo están viendo. Y bueno, como les digo, vamos a ir enseñando cada una de ellas. Esta es un Intel Pentium 166 MHz con disco duro. Esta es una computadora Acer con procesador Intel a 166, el Acer Aspire, que también, como les digo, vamos a abrirlas todas para que vean cómo cada una funciona. Y esto es un verdadero muestra de las computadoras que han estado en el mercado mexicano. Y esta es otra computadora con procesador Pentium a 166 con 32 megas en RAM. Y aunque son varias, son tres Pentium a 166, cada una tiene sus características muy peculiares. Esta es una computadora con un procesador Cyrix a 150 MHz. Cyrix era un competidor de AMD y de Intel en su tiempo, de buena calidad los procesadores, pero de repente desaparecieron y se convirtieron en VIA. Es otra computadora también con procesadores Cyrix, pero a 233 MHz, una 6x86, que en su momento fue el procesador más rápido, incluso el de AMD, que el de Intel, el 233, muy robusto. Es otra computadora también con procesador Cyrix a 366 MHz. Siguió siendo por un buen tiempo un peligroso competidor de Intel y de AMD, y de repente salió del mercado, pero muy buenos procesadores los Cyrix. Esta computadora es otra computadora con procesador Cyrix a 200 MHz. Esta computadora es una HP Brio con un procesador Celeron a 400 MHz. Esta es otra computadora HP Brio, pero esta ya trae un procesador Pentium 3. Y como les digo, cada vez más rápidas, más eficientes las computadoras para manejar los programas pues que se tenían a la mano en ese tiempo, como de diseño gráfico. Esta es otra computadora HP, y esta ya trae un Pentium 3 a 800 MHz con monitor plano de cristal líquido. Bueno, una máquina, la modelo 7861 HP Pavilion. Esta computadora es una computadora con un procesador AMD Duron a 1200 MHz. Esta computadora es una computadora con un procesador Pentium 4 a 3 GB, ya mucho más rápido, no como las actuales, pero ya de muy buena calidad, con monitor de 17 pulgadas a color. Y ya. Esta es una computadora con un procesador VIA a 1800 MHz
fue el que vino a sustituir a los procesadores Cyrix. VIA lo compró y ya dejaron de construirlos, y bueno, quedaron algunos ejemplos de este tipo de procesadores. Esta otra es una computadora con un procesador AMD de 64 bits de doble núcleo. La estamos terminando de armar para poderla echar a andar, y aquí vemos pues cómo también hacemos estas talachas de regalar las computadoras. Esta es una computadora ya más nueva, es una computadora con un procesador Pentium i3, es ya de la nueva generación. Ya es computadora que puede manejar prácticamente la gran mayoría de programas que están en el mercado.